En este video les quiero presentar una aplicación del sistema Hidrobit a un estudio de caso en la cuenca del río Bermejo en Argentina. Eh, Esta es una cuenca que es transfronteriza, de hecho es compartida con Bolivia, y este estudio de caso se enfocó en la parte norte de la cuenca, específicamente en una subcuenca eh, bastante grande, que es la subcuenca del río San Francisco. Esta subcuenca es interesante porque reviste algunos problemas de gestión de recursos hídricos que son importantes. La parte alta de la cuenca sufre de inundaciones más o menos frecuentes, mientras que la parte baja de la cuenca, que es donde se concentra una buena parte de la actividad económica de ese sistema, sufre de sequías. También está una ciudad de una población relativamente grande, que es San Salvador de Jujuy. Aquí tienen un par de fotos de la cabecera de la cuenca y de la parte de la infraestructura existente que se utiliza para almacenar agua para esas actividades económicas. Eh, si uno hace un esquema del sistema, uno puede ver que la cuenca se alimenta principalmente del Río Grande. Eh, eh, en, en, en ese sistema hay una serie de actividades. Hay agua para abastecimiento urbano, está la ciudad de San Salvador de Jujuy, están otras ciudades, Palpala, El Carmen, eh, las cuales se abastecen de algunas represas que se han construido para abastecimiento a esas poblaciones. Aparte de eso, hay una actividad de riego que es interesante, importante, sobre todo en la parte baja de la cuenca, que es la parte que sufre de estas sequías más o menos crónicas. Y además, en esa cuenca también se genera un poco de hidroelectricidad. Entonces, si uno ve por lo menos la parte de los usos de agua, hay uso de agua urbano, hay uso de agua agrícola y hay un poquito, una pequeña central hidroeléctrica. Los problemas, el problema clave en realidad es la escasez durante las sequías. También hay otros problemas como la sedimentación que afecta a los embalses y a las represas, y este aspecto de las inundaciones, sobre todo en la parte norte de la cuenca. En fin, aquí se combinan una serie de problemas que son típicos de la gestión de recursos hídricos, particularmente cuando se tienen múltiples propósitos para el uso de dichos recursos. Con el sistema Hidrobit hicimos una simulación de calibración del modelo hidrológico. El modelo se preparó y se calibró para esta cuenca. Aquí lo que tenemos es una serie temporal. Aquí se calibraron los datos de lluvias diarios utilizando datos existentes entre el año 2000 y el año 2010, un poquito más del 2010. Y aquí se calcula el caudal diario, aunque aquí está agregado a nivel mensual, y se compara. Aquí tenemos en rojo tenemos el caudal medido, y en azul tenemos el caudal simulado. Y los datos en verde es la lluvia que se grafica en esta escala a la derecha, desde arriba hacia abajo. Entonces, como se puede ver, el simulador hidrológico de Hidrobit genera series temporales de caudal, y esto lo puede hacer en cualquier localidad de la región, y estos resultados se pueden agregar como series diarias o mensuales o de cualquier otra duración. En realidad eso lo define el usuario. Entonces aquí tenemos la simulación de calibración, y lo que quisiera apuntarles aquí es que más o menos vean el rango de los caudales. Estamos hablando, digamos, los caudales pico son aproximadamente, están en el orden de entre 250, 300 en algunos casos metros cúbicos por segundo en los caudales pico. En esta cuenca había la particular inquietud de estudiar cuáles podrían ser los impactos del cambio climático. Y entonces aquí se hizo un ejercicio bastante sencillo de ver cuáles son los escenarios climáticos posibles para esta cuenca. Aquí colaboramos con el Centro del Mar y la Atmósfera, Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera en Argentina, y más o menos lo que se estima es que durante las próximas 5 décadas puede haber un incremento de medio grado centígrado en promedio en la cuenca. Entonces corrimos los siguientes 50 años. Entonces aquí tenemos una simulación del 2011 al 2061, 50 años,
utilizando una progresión gradual de incremento de la temperatura durante esas 5 décadas. Y nuevamente aquí estamos graficando el caudal diario agregado mensualmente. En rojo tenemos, en este caso no tenemos datos porque no se han medido, porque son datos futuros, pero en azul tenemos los datos de simulación y se puede ver entonces la serie simulada. Lo que les quería apuntar es que si ven ahora los caudales pico, incluso los caudales picos muy extremos que ocurren una vez por década, han disminuido bastante hacia los 200, de 200 y 240. De hecho, los caudales pico típicos están más en el orden de 150 a 180 metros cúbicos por segundo, lo cual para esta cuenca significa que se va a estar generando mucho menos escurrimiento, mucho menos escorrentía durante las próximas 5 décadas, como una proyección de impacto del cambio climático, de ese medio grado de incremento de la temperatura. Estos resultados se pueden procesar de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede hacer una proyección de demanda no satisfecha, y aquí está un gráfico de la demanda no satisfecha en las próximas 5 décadas, y como pueden ver, la demanda no satisfecha va en incremento, porque la escorrentía va en disminución. La cantidad de agua disponible en la cuenca va a ser menos en las próximas 5 décadas de acuerdo a estas proyecciones. Y aquí hicimos proyecciones con varios modelos climáticos. Aquí hay 3 de ellos que hemos utilizado, y más o menos todos dan resultados similares. Esta demanda no satisfecha se puede graficar anualmente, pero también, por ejemplo, se puede hacer como demanda no satisfecha a nivel mensual promedio durante las próximas 5 décadas. Y esto es lo que refleja, y lo que es interesante de ver es que obviamente la demanda no satisfecha va a ser crítica, particularmente durante los meses de la época seca, de la temporada seca, en este caso, ¿no? Estos resultados también se pueden procesar de otras maneras. Se pueden hacer curvas de duración que son útiles para hacer evaluaciones de riesgo y también para hacer cálculos financieros, cosa que nos interesa aquí en el banco. Esta tarde, por ejemplo, entender cuál es la probabilidad de que un caudal sea mayor o menor a cierto número, y entonces aquí puedes ver, por ejemplo, que se pueden hacer esas gráficas de curvas de probabilidad, ¿no? Y nuevamente los diferentes modelos climáticos dan más o menos los mismos resultados. Entonces este es el tipo de aplicaciones que se pueden hacer con Hidrovit, pero quería brevemente enumerar otras aplicaciones posibles. Por ejemplo, se pueden estudiar impactos de infraestructura nueva o existente. Por ejemplo, hacer análisis pre versus post. ¿Qué pasa antes? ¿Cuál es la situación antes de construir una represa o alguna planta de tratamiento, alguna obra de infraestructura de recursos hídricos, y después de la misma? Se pueden estudiar escenarios de política de distribución de agua, por ejemplo, entre usos agrícolas, usos para generación de energía, usos para abastecimiento urbano. Cómo se pueden combinar esos usos en varios escenarios y ver cuáles son los resultados de dicho escenario. Se puede utilizar para hacer dimensionamiento de infraestructuras tales como embalse, por ejemplo, para evitar problemas de sedimentación, para analizar impactos del clima y de su cambio. Se puede hacer gestión de programas de riego, que esto es una aplicación muy importante, pueden saber, en la región de América Latina y el Caribe, actualmente aproximadamente el 90% de la actividad agrícola es regada con agua de lluvia, pero eso está cambiando. Cada vez es más importante implementar y gestionar programas de riego para ubicar y dimensionar proyectos hidroeléctricos. Esto es una aplicación muy importante. Y no solamente proyectos hidroeléctricos, sino incluso proyectos de abastecimiento de energía de cualquier tipo, ¿no? Que van a requerir agua. Hay que ver si los recursos hídricos están ahí. Gestión de riesgos en general para sequías, inundaciones, sistemas de alerta temprana son otras aplicaciones. Y para el diseño de sistemas de monitoreo, bien sea hidrometeorológicos, hidrográficos, de calidad de agua, en fin, son muchas aplicaciones del sistema Hidrovit. Espero que vean este video y los otros videos acerca de Hidrovit y que nos hagan preguntas por esta vía.